Salmos capítulo 137. Pastor Paulo está de vacaciones y aquí nos ha dejado. Espero portarnos bien, cualquier cosa le avisa al pastor. Salmos capítulo 137. ¿Lo tiene? ¿Sí? Bien, leámoslo juntos. Abra su Biblia, compártala, si es que no tiene, o enciéndala para los más jóvenes. Dice, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos, ¿qué dice? Nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos? Cántico a Jehová en tierra de extraños. Hacemos una pausa ahí. Y esa última pregunta fue la que movió mi corazón a hablar y a traer este tema para ustedes hoy, iglesia. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo podemos levantar un cántico a Jehová en tierra extraña, desolados? ¿Cómo cantamos en momentos difíciles, en momentos de dolor? Este salmo se dice que lo escribió posiblemente un levita que vino y que vivió justo recién llegado de los tiempos, uno de los tiempos más difíciles que el pueblo de Israel tuvo que atravesar, como fue el cautiverio de Babilonia. Una de las etapas más duras que el pueblo de Dios atravesó cuando fueron cautivos por los babilónicos. Y en esa etapa más dura saca este cántico alguien que recién llegaba de haber atravesado situaciones tan duras como estas. Y me llama la atención, porque dentro de su cántico, dentro de este salmo que acabamos de leer, algo que este salmista recordaba, cuando se acordaba de esos momentos tan duros, algo que se acordaba era aquellos momentos o aquellos acontecimientos cuando ellos en esa época se sentaban junto a las orillas del río de Babilonia. Se sentaban y lloraban amargamente, se acordaba de esas escenas. Nunca se les iba de la mente esas escenas cuando llorábamos sentados a la orilla del río de Babilonia y nos acordábamos de nuestra tierra. ¿Cómo podemos cantar? Y se acordaban de eso. Ese dolor profundo, esa situación tan dura que atravesamos, los había llevado a ellos a tomar una decisión en su corazón, a coger su arpa, su instrumento de alabanza, y por el momento tan duro que estaban atravesando, habían tomado la decisión de coger su arpa y colgarla en los árboles. Y su alma, el alma de ellos mismos, les reclamaba y les decía, ¿cómo puedes cantar a Dios? ¿Cómo vas a cantar a Dios en esta situación difícil? El alma le reclamaba, es mejor que cojas tu arpa y la cuelgues. Esa expresión, colgar el arpa, es muy parecida quizás a la expresión, es cuando realmente atravesamos una situación tan difícil, tan dura, la situación tan dura que nos ha empujado y nos va empujando poco a poco a tomar la decisión de colgar el arpa, de tirar la toalla, de colgar los guantes, de colgar los botines, los que juegan fútbol. Es aquella situación que tú enfrentas y que ya no puedes más lidiar con tu propia fuerza y te lleva al punto de tomar una decisión de colgar tu arpa. Pero hoy yo vengo a hablarle a ustedes, iglesia, de parte de Dios, y vengo a decirles que el peor error que puede tomar en la vida un hijo de Dios es colgar el arpa. Hoy vengo a decirte que por nada del mundo, por más dura que sea la situación que estás atravesando, tú jamás puedes tomar la decisión de colgar tu arpa. Y creo con mi corazón que a través de la palabra hoy seremos desafiados a renovar nuestras fuerzas y a continuar tocando el arpa que Dios puso en nuestras manos. Amén. ¿Por qué es el peor error que puedes tomar alguien que toma la decisión de colgar el arpa? Déjame explicarte. El arpa
a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, representa un instrumento que siempre era usado en la Biblia para presentar alabanzas delante de Dios. Eso representaba el arpa. Siempre era el instrumento usado para honrar, para alabar, para exaltar la presencia de Dios. Fíjense conmigo, leo un par de versículos para que se dé cuenta cómo en la Biblia nos muestra este detalle. Si es posible, acompáñenme ahí en Primera de Crónicas, abra su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 13. Dile al que está a tu lado con mucho cariño, no cuelgues tu arpa, dile, no cuelgues tu arpa. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Y David y todo Israel se regocijaban delante de ¿quién? Delante de Dios. Ay, me perdí. ¿En cuál estábamos? 8, ¿verdad? Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos. ¿Qué dice ahí? Arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. David se deleitaba delante de la presencia de Dios. ¿Con qué? Entre esos instrumentos, ¿con qué? Con el arpa. Mira un versículo más, avance un poquito, ahí mismo en Primera de Crónicas, capítulo 16, unas páginas más adelante. 16, versículo 4 y versículo 5 dice: y puso delante del arca de Jehová, que representa la presencia de Dios, ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Geliel, Semiranot, y algunos nombres ahí, pero dentro de esos nombres uno que me llama la atención, y quizás para algunos de ustedes también, es el que dice ahí, Obed Edom, con sus instrumentos de salterios, ¿y qué más? Y arpas. Se había tomado la decisión, el rey David había ordenado que dentro del arca, frente al arca del pacto que representa la presencia de Dios, había dispuesto que se levanten levitas, hombres de Dios, pero con una función especial. ¿Cuál función? Para que con sus instrumentos, dentro de eso, con su arpa, puedan preparar el ambiente de alabanza que Dios realmente merece y que anhela. Y me llama la atención porque dentro de esa lista había un hombre en particular que era Obed Edom. No quiero entrar en detalle porque no es el tiempo, pero quizás muchos han escuchado acerca de Obed Edom. Y saben que Obed Edom fue un hombre que aprendió a valorar y aprendió a atender la presencia de Dios cuando otros la despreciaron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escena cuando el pueblo de Israel despreció el arca? Pero Obed Edom la recogió en su casa, la atendió, la valoró. Y por causa de eso fue bendecido. Y el rey David vio eso y aprendió. Y por eso cuando recuperó el arca y la puso en el lugar que debía estar, él entendió un principio. Así se atiende la presencia de Dios. Y puso levitas a hacerlo. Y dentro de eso lo puso el maestro, de quien lo sabía hacer mejor, como Obed Edom. Lo que quiero que usted entienda es que a la luz de la Biblia, el arpa era un instrumento que siempre estaba para alabar y atender la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Y fíjense un detalle importante, porque hay muchos textos que yo le pudiera leer, pero no, por tiempo no los vamos a leer. Solo uno más. Vamos a leer. Acompáñenme en Salmos capítulo 43. Salmos capítulo 43. ¿Qué representa el arpa? Salmos capítulo 43, versículo 4. Dice la palabra, el rey David: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré ¿con qué? Con arpa. Y te alabaré con arpa. Entraré a la casa de mi Señor, al Señor de mi gozo, y te alabaré con arpa. ¿Se da cuenta cómo el arpa siempre está relacionado con el ambiente en el que Dios se complace, en el que su presencia debe ser atendida? Y fíjese un detalle, que no solo va a encontrar textos en el Antiguo Testamento, sino que Dios nos va a revelar que aún en los tiempos posteros, ese es el ambiente en el que Él disfruta. Abra conmigo Apocalipsis capítulo 5, abra su Biblia Apocalipsis capítulo 5, y fíjese este detalle
Increíble. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, ¿qué cosa? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Avance un poquito más adelante al capítulo 14 de Apocalipsis. Versículo 1 al 3 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como la de, ¿qué dice? Como la de arpistas que tocaban, ¿qué cosa? Sus arpas. La Biblia nos revela algo y nos está mostrando algo, mis hermanos. Algo más allá de un instrumento como tal. Lo que el arpa realmente representa. ¿Cuál es la figura del arpa? Y a la luz de la Biblia, el arpa es la figura de aquel instrumento en el cual Dios se complace habitar. Se ha complacido antes y se va a complacer siempre. Ese es el instrumento que genera el ambiente que Dios atrae, que Dios se complace. Y mire este detalle, porque es interesante esto. No solamente que Dios se complace a través de este instrumento, sino que la Biblia nos muestra que Dios se mueve cuando está el ambiente que este instrumento provoca. Y lea conmigo, avance un poquito. Lea en Segunda de Reyes, abra su Biblia, Segunda de Reyes. Vamos a leer harta Biblia hoy día, así que mueva caliente los dedos. Segunda de Reyes, capítulo 3. Así que si no trajo su Biblia, aproveche y júntese con un cristiano a su lado. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 15. Miren lo que dice. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, el hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme a un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Interesante esto aquí. Se habían reunido 3 reyes de Israel, Josafat y el rey de Edom, y querían buscar, estaban necesitando de buscar la dirección de Dios. Y para buscar la dirección de Dios buscaron a un profeta, estaban buscando un profeta hasta que se encuentran y entienden que Eliseo era aquel profeta que podía darles la dirección que ellos estaban buscando. Se acercan a él y usted sabe lo que pasa. Eliseo le dice, parece que no tenía mucho agrado por los otros reyes y no quería ser ese instrumento de Dios para ellos. Pero por causa del cariño que le tenía a Josafat, le dijo: por causa de ellos lo voy a hacer. Pero antes de que él sea usado como un instrumento de Dios, trayendo la profecía, trayendo la dirección de Dios para ellos, dice que dijo: antes de hacer esto, traigan a quién, a un tañedor, traigan al arpista, traigan y generen un ambiente y traigan el arpa. Y en medio de ese ambiente, es interesante, en medio de ese ambiente que generaba el arpa, entonces la presencia de Dios descendía sobre el profeta y entonces el profeta era usado por Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Usted sabe que es a partir del Nuevo Testamento y con la llegada del Espíritu Santo el que nos llena y nos habilita con dones. Entre esos el don de profecía, como Él los reparte. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba todavía en cada uno de nosotros.
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, de acuerdo a los planes de Dios, a ciertas personas y estaba sobre ellos, no estaba en ellos, estaba sobre ellos y los usaba para ciertas cosas. Pero me encanta ver en las Escrituras que Dios depositaba su Espíritu para ciertas cosas puntuales, pero en un ambiente, y donde se preparaba un ambiente generado por un instrumento que lo provocaba. Donde se generaba ese ambiente, Él no solamente que se complacía, era su ambiente, sino que en ese ambiente es el que Él escogía para mover su mano, para usar a su pueblo, para moverse. Es increíble lo que esto representa. Y lea conmigo un texto más. Primera de Samuel, capítulo 10. Porque para mí es importante que usted entienda bien esto. Primera de Samuel, capítulo 10. Para mí es importante que usted entienda lo que el arpa representa. Versículos 5 y 6, mire lo que dice la Biblia. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta, ¿y qué más? Y arpa. Y ellos profetizando. Entonces, diga conmigo entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. ¿Se fija? Le da una instrucción, anda a tal lugar, te vas a topar con cierta gente. Y entonces cuando te topes con esa gente, que va a venir en un ambiente de adoración, que va a venir en un ambiente a través del arpa, entonces el Espíritu de Dios vendrá. Solo entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y vas a ser usado de parte de Dios como profeta. ¿Se está dando cuenta cómo lo que el arpa realmente representa? Y quiero cerrar este primer punto con esto, iglesia. El arpa, no estoy hablando de simplemente un instrumento físico. El arpa lo que representa es aquel instrumento de tu corazón y del mío, que es el que provoca un ambiente en el que Jehová se siente complacido. Es ese instrumento de tu vida y la mía, el cual que provoca que Dios se siente agradado, se siente en el lugar correcto, se complace en estar en ese lugar, se siente atraído en ese lugar. Y no solamente que se sienta atraído, sino que se siente provocado a poner todo su poder y su favor a favor de nosotros. Eso es lo que provoca. Eso es lo que provoca el arpa, eso es lo que el arpa realmente representa en nuestras vidas. Por eso es que, ¿cuántos han escuchado ese versículo que dice, porque Dios habita, Dios se mueve en medio de qué cosa? De la alabanza de su pueblo. Dios se mueve en un ambiente como este. Y déjenme ir avanzando y déjenme explicarle, es por eso, una vez que usted entiende eso, quiero que entienda, es por eso que si algo el enemigo quiere, que si algo el adversario, el diablo quiere en su vida, es apagar su arpa. Es que su arpa deje de sonar. Es que su cántico se calle. Es que usted cuelgue el arpa. Porque solamente el diablo sabe que mientras su arpa esté encendida, mientras su cántico esté encendida, la presencia de Dios habita con usted. La presencia de Dios se manifiesta en usted. Y si Dios está con usted, entonces el diablo sabe que sus planes, sus obras son desechadas, son destruidas. El diablo lo sabe bien. El diablo sabía que cuando el rey David entonaba su arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl lo soltaba. El diablo sabe que cuando Pablo y Silas estaban metidos en una cárcel, cuando ellos entonaban y sacaban su adoración, entonaban su arpa, sus planes se desvanecían, las cadenas se rompían, las cárceles se abrían. Satanás lo sabe bien. Que cuando hay un hijo de Dios que entona el arpa todo el tiempo y que la presencia de Dios está con él y que Dios se mueve con él, no tiene cómo detenerlo. Y se convierte en un peligro porque destruye los planes de él. Y por eso él está enfocado todo el tiempo en apagar tu arpa.
Y la estrategia del diablo, lo primero que hace, fíjate bien, lo primero que hace para apagar tu arpa, para que cuelgues tu arpa, lo primero que él hace es quitarte la motivación en el corazón. El salmista decía, cuando me acuerdo de esos momentos, y decía algo, estos hombres que nos desolaron, los babilonios, estos hombres que nos desolaron, estos hombres, otra versión dice que nos robaron todas las cosas. Se sentaban en el río y recordaban todo lo que estos hombres nos robaron. Nos robaron nuestra tierra, nos robaron nuestras familias. ¿Cuánta familia murió por ser conquistada por los babilonios? Nos robó la tierra. Esta gente nos robó la tierra, nos robó la familia, nos robó nuestros negocios, nos robó nuestras fuentes de ingreso, nos robó nuestra libertad. Pero sobre todas las cosas, lo que le habían robado al pueblo de Israel en este tiempo le habían robado el gozo de su corazón. Y con ello la motivación por la cual cantarle a su Señor. Y es por eso que habían tomado la decisión de colgar su arpa. Un escenario muy parecido le ocurrió a Job. ¿Cuántos han escuchado de Job, sí? Job fue un hombre que así mismo Dios le robó mucho. Bueno, Satanás le robó mucho. Usted sabe la historia de Job. El enemigo vino y le robó sus negocios, le robó sus propiedades, le robó sus riquezas, le robó su familia, le robó sus hijos, le robó su salud. Pero algo que el enemigo nunca le pudo robar a Job fue el gozo de su corazón. Y fue la motivación. Nunca le pudo robar el gozo ni la motivación por la cual él cantaba a su Dios. Y por eso me impacta aquel versículo en Job cuando dice, cuando Job recibe la última noticia, la más desgarradora de todas, cuando recibe la noticia que había perdido a sus hijos, dice la Biblia que Job rasgó sus vestiduras y cayó rostro en tierra. Pero dice un detalle hermoso, dice, y cayó en posición de adoración. Porque aunque a Job le robó tantas cosas, lo que nunca le pudo robar fue el amor profundo en su corazón por Dios y la motivación por la cual él siempre tocaba su arpa. Iglesia, entiende bien esto. Es en los momentos más difíciles, donde se puede diferenciar a aquellos que adoran a Dios por lo que tienen de aquellos que adoran a Dios por lo que Dios es. Es en los momentos más duros de la vida donde se evidencian, donde se demuestran aquellos que adoran a Dios por las cosas que tienen, aquellos que adoran a Dios por lo que Él es. Y lo primero que hace el enemigo es robarte, ¿qué cosa? El gozo. Robarte la motivación. Es lo primero que hace. Una vez que roba la motivación, viene lo segundo. Cuando te roba la motivación, te deja desprotegido. Porque recuerden, mientras se cantaba el arpa, atraía la presencia de Dios. Cuando se roba la motivación, se roba el deseo de tocar el arpa y toma la decisión de colgar el arpa. Entonces la presencia de Dios que descendía por medio del cántico del arpa, ya no está. Te roba la motivación y luego te deja desprotegido. Sansón en una ocasión quiso librarse de sus enemigos como con frecuencia lo hacía, pero no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él y fue derrotado. Saúl quiso enfrentar y derrotar a sus enemigos como antes con frecuencia lo hacía, pero no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él y fue derrotado. Y eso es lo que el enemigo quiere contigo y conmigo. El enemigo quiere quitarte tu protección para que entonces estés totalmente expuesto, para que Él derrote, Él haga tu vida como Él quiere. Y lo tercero, porque Satanás no termina ahí.
Lo tercero, y donde apunta realmente al objetivo de Satanás, es no solamente a quitarte la motivación, que dejarte desprotegido, sino realmente lo que él busca es que dejes de entonar el arpa para Dios y que comiences a entonar el arpa para él. Eso es lo que Satanás quiere. Que dejes de entonar el arpa para Dios y le comiences a entonar el arpa para él. Abra conmigo su Biblia a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, ¿de qué más? Del arpa. Dice, y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y la adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Esto es lo que Satanás quiere y este es su objetivo. No solamente quitarte el arpa y quitarte y apagarte el arpa para que adores a Dios, sino que su objetivo principal es que ahora tú uses el arpa para adorarle a Él. Así opera el sistema de este mundo. Y eso es lo que este sistema apunta. Esa es la estrategia del enemigo. Separarte de aquello que te acerca a la presencia de Dios y llevarte a aquello que te acerca a Él. Así opera el sistema. El sistema de este mundo apunta a que cada día, usted y yo dejemos de ser santos. Hay una presión del sistema para que usted no sea santo. Recuerde que santo es separado para Dios. Y eso es lo que el sistema apunta. A que usted y yo dejemos de ser santos, separados para Dios, y comencemos a andar en pecados separados para Él. Y así apunta el sistema. Fíjese. El sistema presiona para que dejes de ser fiel y para que seas infiel. Este sistema presiona para que dejes de conservar la pureza y que vivas en inmoralidad sexual. Este sistema presiona para que tú dejes de ser íntegro y te corrompas. Este sistema presiona para que tú dejes de perdonar y de amar y odies y hagas lo mismo. Este sistema presiona para que cada vez te vistas, para cada vez te dejes de vestir con más decoro y que cada vez te vistas menos decorosamente posible. Eso apunta el sistema. Este sistema apunta a que cada día dejemos de vivir en santidad y vivamos en pecado. Porque ese es el objetivo de Satanás. Una vez que te tiene ahí, entonces está lista tu destrucción. Ahí está listo el plan que Satanás quiere con nosotros, que es nuestra destrucción. Porque para eso vino el diablo, para robar, matar y destruir. Y ese es su plan, aunque se disfrace de cualquier cosa, ese es el plan contigo. Dice la Biblia que los que practican tales cosas, ustedes saben, todos los frutos de los deseos de la carne, los que practican tales cosas no van a heredar el reino. Y eso es lo que Satanás quiere. Si algo Satanás quiere es que tú nunca llegues a heredar las promesas y el reino de Dios para ti. Pero yo vengo a decirte, iglesia, por eso te vengo a decir que el peor error que tú puedes cometer es soltar tu arpa. Porque es en los momentos de mayor angustia, de mayor dolor, de mayor dificultad, donde tú y yo más necesitamos entonar nuestra arpa. Donde más y con más fuerza necesitamos entonar nuestra arpa. Job lo entendió bien. Job lo entendió que en sus momentos más duros no era una opción colgar el arpa.
Era donde él más necesitaba agarrarse del arpa. Lea conmigo, abra Job un ratito. Job capítulo 30. Antes de Salmos está Job capítulo 30. Desde el versículo 27, fíjese, y lea conmigo esta porción. Mira lo que dice. Mis entrañas se agitan, palabras de Job, mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado, ¿qué dice? Mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamento. En otras palabras, lo que Job está expresando, estoy pasando los días más duros de mi vida. Estoy pasando la aflicción más dura de mi vida. Estoy pasando momentos tan difíciles. Pero si algo Job tenía claro es que era imposible. O que jamás era una opción para él soltar su arpa. Ciertamente Job dice algo. Mi arpa se ha cambiado en lamento. Sí, sus cánticos eran distintos porque estaba atravesando momentos distintos, mis hermanos. Pero nunca soltó su arpa. Aunque sus cánticos eran distintos porque venían de un corazón que estaba padeciendo, pero él nunca soltó su arpa. Nunca. Porque él entendió que en los momentos más duros es donde más necesita que la presencia de Dios esté con él para que lo sostenga, para que lo fortalezca. Sadrac, Mesach y Abednego, yendo de camino al horno de fuego, ellos entendieron algo. En los momentos más difíciles, más complejos, de mayor presión, es donde yo más necesito tocar el arpa. Y tocaron su arpa con obediencia, con honra a su Dios, en santidad, estando cerca de su presencia y no cambiando su santidad por las cosas que lo alejan de su Señor. Y ese cántico de su arpa, el arpa de su vida, él lo entendía que los momentos más difíciles que estaban atravesando era cuando más tenía que cantar. Porque era solamente la presencia de Dios que los podía sostener, aún en medio del horno de fuego. Y eso es lo que yo vengo a decirte a ti, mis hermanos. En medio del momento más difícil, más duro que puedas estar atravesando. Quizás, el pastor dice a veces que siempre o estamos unos saliendo de la prueba, otros estamos en medio de una prueba, otros posiblemente vamos a entrar a una prueba. No sé en qué condición estás tú, pero lo que sí vengo a decirte es que en cualquier prueba que puedas estar atravesando y en los momentos más duros que puedas estar lidiando, nunca debes de dejar de apagar tu arpa. Y es cuando más debes comenzar a entonar el arpa. Porque solo la presencia de Dios te va a sostener y te va a guardar y te va a mantener firme en medio de esa situación. Amén. Voy concluyendo. ¿Cómo podemos tocar? ¿Cómo podemos entonar el arpa en los momentos difíciles? Y cierro con esa misma pregunta que el salmista decía. ¿Cómo entonamos? ¿Cómo quieres que toque el arpa en tierra extraña? ¿Cómo quieres que saque un cántico en medio de la situación que estoy pasando? ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a expresar alegría en los momentos difíciles? Si tú supieras, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo alabar en estos momentos? ¿Cómo puedo serle fiel en estos momentos a Dios? ¿Cómo puedo seguir buscándole, seguir queriendo más de Él, seguir siendo fiel con Él? En estos momentos difíciles. Y solo quiero despedirme con tres cosas. Tres cosas que te van a ayudar a que tu cántico nunca se apague y que tú puedas entonar el arpa aún en los momentos más difíciles de tu vida. La primera cosa que debes de tener claro para que tu arpa nunca se apague
es cuando entiendas lo primero esto, que tu cántico no debe estar jamás determinado por lo que Dios pueda hacer, sino por lo que Dios ya hizo por ti en la cruz. Aquellos que su cántico nunca se apagan, número uno, son aquellos que entienden esto en su corazón y en su mente. Su adoración, su cántico y el toque de su arpa nunca va a estar determinado por lo que Dios pueda hacer, sino por lo que Dios ya hizo. Aquellos que entienden que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Dios, no tienes que hacer más. Necesito esto, pero no tienes que hacerlo. Hiciste todo, Señor. Me encanta esa expresión de Sadrach, Mesach y Abednego cuando se paran delante del rey y le dicen: sepas tú, oh rey Nabucodonosor, que nuestro Dios es mucho más fuerte y Él tiene el poder para librarnos de aquel horno de fuego. Él tiene el poder. Eso es lo que ellos decían: mi Dios tiene el poder de sacarme. Mi Dios tiene el poder de sacarme de este horno de fuego. Yo sé que Él lo puede hacer. Él es todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Y Él nos puede sacar de ahí. Pero me encanta esta expresión que dice: pero ¿y si aún no lo hiciera? Y si aún no lo hiciera, con todo solamente a Él le serviré y solamente a Él le adoraré. ¿Cuántos pueden decir en el corazón esto? Dios, tú sabes mis momentos duros, no son ajenos a ti. Porque Dios conoce tus llantos. Dios conoce los momentos difíciles. Dios lo sabe, no tienes que explicarle, Dios lo sabe. Pero hay momentos como estos donde Dios pesa el corazón. ¿Y cuántos pueden decir: Dios, quisiera esto? Y sé que tú lo puedes hacer. Si tú lo puedes, yo confío que tú me puedes sacar y tú puedes cambiar mi situación. Pero déjame decirte algo, Dios. Aun si no lo hicieras, con toda el arpa de mi vida siempre te va a alabar. Siempre te va a buscar, siempre te va a obedecer, siempre te va a servir, siempre te va a honrar. Porque mi cántico no está motivado por lo que tú puedas hacer, sino por lo que ya hiciste. Número 2. Aquellos que el arpa nunca deja de sonar, indiferentemente de la situación que puedas pasar, son aquellos que entienden en su corazón que es precisamente el cántico de su arpa lo que va a transformar la situación que está pasando. Aquellos que entienden que es precisamente el cántico de mi arpa lo que va a transformar esta situación que estoy atravesando. Aquellos que entienden que es un error dejar de cantar porque me hago un autogol, porque solamente la presencia de Dios que me puede sacar de aquí. Y no todo lo contrario. Abra su Biblia en Salmos capítulo 84. Estamos terminando Salmos capítulo 84. Versículo 4. Fíjese este versículo. Miren lo que dice. El rey David dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que siempre habitan en tu casa y que todo el tiempo te alaban, que todo el tiempo tocan el arpa. Versículo 6 dice: estos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian ¿en qué? Aquellos que entienden que el cántico de su arpa es el que tiene el poder para poder cambiar la situación que están atravesando y cambiar sus lágrimas de su situación presente por una fuente de vida, de gozo, de alegría. El cántico. David entendía que mientras él tocaba el arpa, el ambiente cambiaba. Había un hombre atormentado, había un hombre que sufría, pero mientras él tocaba el arpa, el ambiente de ese hombre cambiaba. Había un Pablo y Silas que entendían que era cuando levantaban su arpa, su cántico, que el ambiente que sus ojos estaban viendo, presos, incómodos, cansados,
era el cántico el que iba a traer una transformación en el ambiente, el que iba a abrir las cadenas, el que iba a romper las cárceles y que los iba a sacar de esa situación y sacarlos de ese lugar y sacarlos de ese ambiente. Era su cántico, ellos lo tenían claro. José entendía que era su cántico de su arpa en obediencia, a pesar que estaba metido en un calabozo y no entendía por qué estaba pasando esos momentos. Momentos difíciles, metido en un calabozo. Señor, si estoy haciendo lo correcto, Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué paso esto? Si me he guardado en santidad, le dije no a esa mujer de Potifar. Quise honrarte, quise agradarte. Pensé más agradarte a ti que agradar a los hombres. ¿Y por qué estoy aquí? Momentos difíciles, momentos duros, pero donde José entendió, no es una opción jamás, por más que me sienta dolido, jamás va a ser una opción dejar de tocar el arpa. Porque es el cántico de mi arpa lo que me va a sacar de esta situación. Y fue ese cántico de obediencia. José siguió sirviéndole a Dios en medio del calabozo. Siguió usando los dones que Dios le dio, revelando, interpretando sueños a los presos. Y fue esa obediencia que subió como un aroma, como un cántico agradable delante de Dios. Y que lo transformó y lo sacó de ese lugar. Lo sacó de ese lugar de prisión y lo puso en el ámbito donde Dios siempre lo llamó a estar. Le estoy hablando a gente que entiende que es el arpa de tu vida, el que va a provocar una transformación del ambiente y el lugar de las cosas que quizás estás viendo ahora y que no quieres vivirlas. Es el cántico. Y número 3. ¿Cómo se mantiene el arpa encendida en los momentos más difíciles? Aquellos que entienden que se trata del avance del plan de Dios y no de mi plan. Gente que nunca deja de tocar el arpa en su vida. Gente que nunca deja de alabar, de servirle, de obedecerle a Dios. Son gente que son así. Aquellos que entienden que su vida, el propósito de su vida no es para el avance del plan, de nuestro propio plan, sino para el avance del plan de Dios. Esos son aquellos que en medio de las situaciones más duras, que no entienden qué es lo que están pasando, entienden que el plan de Dios se está gestando y está avanzando, y eso es lo que importa, aunque me toque padecer a mí ahora. Porque aquellos que están enfocados su vida en su propio plan, cuando parece que las cosas no están mal, entonces no hay motivación. Pero aquellos que tienen su vida enfocada en los planes de Dios, en el interés de Dios, aún en los momentos más difíciles no dejan de cantar, porque saben que aún eso será una estrategia, será una herramienta para que el reino de Dios avance. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas actúan para bien. Ojo, a los que aman a Dios. Pero aquí está la clave. A los que conforme, ¿a qué dice? A mi propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice la Biblia. Todo ayuda bien, pero aquellos conforme a su propósito son llamados. Porque es el propósito de Dios el que tiene que avanzar y no el nuestro. Me lo imagino la vida de Esteban. ¿Cuántos se acuerdan de Esteban? Uno de los grandes discípulos del Señor. Estaba siendo atrapado por los fariseos, atrapado por sus enemigos, y estaba puesto enfrente para ser martirizado. Iba a ser asesinado a través de apedreadas por causa de servirle a su Señor. Y veo esa escena de Esteban de rodillas, viendo la última escena, ya lista la gente para apedrearlo y recibir las piedras en su cuerpo. Y veo un Esteban que aunque hacía las cosas correctas, aunque su vida fue íntegra, fue intachable, y no amaba más cosas que servir al Señor, que en medio de esa situación, aun cuando no entendía las cosas que estaban pasando y lo que sus ojos estaban viendo, fue un hombre que aun en los momentos más duros nunca dejó de entonar su arpa a Dios. Y aún mientras atravesaba la muerte, aún mientras recibía las piedras en su cabeza, en su cuerpo, seguía entonando el arpa.
diciendo frases como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En los momentos más duros no dejaba de entonar su arpa. Hombres como Jesús, que aún en la cruz y en los momentos más duros que tuvo que pasar, en los momentos de mayor agonía, de mayor dolor, nunca dejó de tocar el arpa a través de su obediencia y de su amor. Porque tenían claro que no se trataba de su propósito, sino del propósito del Padre. Esteban tenía algo claro: no se trata de mi propósito, Señor, se trata de tu propósito, y ese es el que tiene que avanzar, y ese es el que nadie lo puede detener. Y si mi vida o mi muerte va a contribuir para el avance de tu propósito, aquí está mi vida. No te voy a dejar de alabar, no te voy a dejar de tocar, de servir. Siendo la muerte de Esteban lo que causó uno de los mayores avances al reino de Dios. Porque todos los discípulos tuvieron que ser dispersados por todos lados. Jesús le había dado una encomienda a sus discípulos: hagan discípulos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hasta ese día los discípulos no habían salido de Jerusalén, pero fue por causa de esta muerte y por causa de la persecución que tuvieron que ser dispersados sus discípulos. Y entonces la palabra de Dios comenzó a ser predicada, anunciada en otros sectores, en Samaria. Y los discípulos se comenzaron a levantar en Samaria y hasta los confines de la tierra, por gracia hasta nosotros. Un hombre que entendió que no se trata de mi propósito, de que avance mi propósito, sino el propósito de Dios. Quizás la muerte de Esteban fue, a mi modo de entender, una de las cosas que más marcó e impactó el corazón de la vida del apóstol Pablo. Cuando era Saulo de Tarso y cuando estaba dando la orden para que lo maten a Esteban, me lo imagino en aquella escena, viendo de lejitos cómo lo mataban, pero me lo imagino impactado de ver a un hombre que, aun cuando recibía piedras en su cabeza, estaba postrado, adorando, cantando, alabando, sirviendo a su Señor. Me imagino una escena diciendo: ¿cómo este hombre, a pesar de los momentos más difíciles, no deja de adorar? Seguramente fue algo que marcó el corazón de Saulo y lo preparó para lo que Dios tenía más adelante, pero esas escenas fueron cosas que lo marcaron, sin saber que Saulo de Tarso se convertiría en uno de los hombres de mayor influencia para el avance del reino, y que después también estaría dispuesto a entregar su vida por el avance del reino, porque alguien lo inspiró, un hombre al cual él dio la orden de asesinarlo. Un hombre y una mujer que no deja de tocar el arpa en cualquier momento. Es un hombre y una mujer que entiende que lo que le interesa al corazón es que avance el propósito de Dios y no necesariamente el nuestro. Amén. Póngase de pie un ratito. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí. No sé en qué condición te encuentras ahora. Quizás hay muchos que están aquí que están padeciendo momentos muy difíciles. Quizás muchos tienen el mismo sentir de aquel salmista que decía: ¿cómo canto? ¿Cómo te alabo, Dios? Quizás aquí hay mucha gente que ya hace algún buen tiempo ha colgado su arpa. Quizás aquí hay gente que hace un buen tiempo ha dejado de alabar, ha dejado de seguir, ha dejado de conquistar el corazón del Padre, ha dejado de hacer las cosas que lo acercan a Él. Quizás aquí hay gente que está atravesando momentos más difíciles, temporadas más difíciles de su vida, y que aún el día de hoy venían considerando la opción de colgar el arpa, de tirar la toalla, de rendirse, de alejarse de Dios. Pero hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte: no cuelgues tu arpa. No cuelgues tu arpa, no cuelgues tu arpa. No caigas en la mentira, no caigas en el error del diablo de hacerte creer que tus consecuencias, que tus momentos difíciles fueron provocados por Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo toca y el diablo quiere que le eches la culpa a Dios y que te separes de Dios.
Pero hoy tienes que entender que es solamente Dios, es solamente Dios. Es solamente su presencia contigo quien te va a fortalecer en medio de este momento. Quien te va a guardar en medio del fuego. Quien va a permitir que el fuego no te toque, no te queme, no te haga daño. Es la presencia de Dios. Es Dios quien va a abrir la cárcel, es Dios quien va a abrir. Es Dios quien va a romper el yugo, es solamente Dios quien va a sanar. Es solamente Dios. Por eso te digo, no dejes tu arpa, no dejes tu arpa. Que se despierte el corazón de un pueblo que entiende la verdad, que entiende la palabra, que entiende la voluntad de Dios y que hoy decide levantar nuevamente su arpa. Que decide tomar el arpa, quitarle el polvo y volver a entonar una vez más el arpa de tu corazón. Volver a sacar cánticos que adoran, que alaban, que complacen el corazón de Dios, un corazón genuino, que se arrepiente, que se vuelve, que le dice: Dios, te necesito. Y es el cántico, mi hermano. Es ese tocar de ese instrumento que yo creo y confío y declaro que atrae la presencia de Dios. No solamente la atrae, sino que la va a hacer mover a favor de ti. Y te va a sacar de ese lugar. Va a transformar ese lugar. Va a permitir que veas lo que tanto anhelaste ver. Es Dios quien va a cambiar el ambiente. Es el arpa en tus manos. Que se encuentre con gente que le pueda decir: Padre, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque la esté pasando mal, Señor, con todo te alabaré, con todo te adoraré, Señor. Muchos saben, a comienzo de año recibí una noticia que impactó mucho mi corazón. De esas noticias que nunca quieres escuchar. Recibí un examen médico con el resultado que tenía un cáncer, un seminoma, un cáncer del testículo. Y cuando recibí esa noticia, me desplomé en ese momento. Cuando recibes noticias como esas, los brazos se te caen, las piernas se doblan, te desplomas. Noticias difíciles. El deseo de soltar el arpa, de no haber motivación para hacerlo. Pero es cuando entiendes que en los momentos más duros de la vida, en los momentos más difíciles que atraviesas, no es una opción dejar de tocar el arpa, sino es cuando más necesitas hacerlo. Y fue así como procedí, lleno de la fortaleza de Dios, de cada uno de ustedes, de la familia, y donde comencé a tocar el arpa aunque no había motivación, quizás. Y comencé a adorar a mi Señor como nunca antes. Comencé a buscar a mi Dios como nunca antes. Comencé a servirle. Y comencé a honrarle. Comencé a tonar el arpa todos los días. Cada persona que tenía que atravesar, tocaba el arpa de mi vida. Doctores, pacientes, enfermeros, todo el que tenía la oportunidad de conocer en medio de este proceso, en todo tiempo no dejé de entonar el arpa de Dios. No dejé de honrarle a Dios. No dejé de glorificar su nombre. No dejé de exaltarlo. No dejé de manifestarlo con todo mi ser. Cuando la gente me escribía, cuando muchos de ustedes me escribían, no dejaba de responderles con una mayor pasión y poderles inyectar de una mayor fe en medio del dolor, en medio del sufrimiento. De poder glorificar a Dios y poder inyectar la fe en ustedes. Y fue esa arpa, fue ese cántico
aquello que hizo que la presencia descienda, que la presencia nos fortalezca, nos sostenga durante todo el proceso. Y que por la gracia de Dios, porque a Él le plació, por poder traer plena sanidad a mi vida y poder estar frente a ustedes, compartiendo de sus maravillas. Pero si hay algo que yo le decía a mi Señor es: yo sé que tú puedes. Señor, a mí no me cabe algo, yo sé que tú me puedes sacar de esto. Que no hay nada imposible, aunque la palabra asuste, no hay nada imposible para ti. Yo sé que tú puedes hacerlo. Pero también siempre le decía: pero Señor, si aún no. Y si aún no. Y mi hermano, eso no significa, eso no es falta de fe. Eso no es falta de fe. Eso es una actitud de un corazón que entiende que los planes de Dios, que los propósitos de Dios están por encima de los nuestros. Y que si algo tiene que avanzar son los propósitos de Él y no los míos. Pero es Dios, es su presencia. Es el cántico el que te sostiene, el que te transforma, el que saca, el que hace tu obra. Y el que estoy seguro que lo hará contigo. No sé qué situación estás pasando, pero estoy seguro que el cántico de tu arpa va a traer la presencia de Dios. Y te va a transformar el ambiente en el que estás y te va a llevar a uno nuevo. No sé cuántos lo creen. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. No se distraiga con nada. Este es un tiempo a solas con Dios. Aproveche, estamos cerrando. Cierre sus ojos. Y comience a entonar el cántico de su corazón ahí con Dios. Hable con Dios. Y comience a sacar el cántico más profundo de su corazón. De alabanza a Dios. Dios quiere escuchar su corazón. Dios quiere escuchar y quiere moverse a favor de usted. Pero es tiempo que levantes tu cántico una vez más. Que tomes el arpa que había dejado y lo vuelvas a encender. En el nombre de Jesús, algo nuevo viene. Tú eres nuestra esperanza, Rey. Padre bondadoso, me has dado paz. De cenizas me sacaste, me trajiste a la luz. Misericordia me mostraste en tiempos de aflicción. Solo puedo cantar. Eres tú. ¿Alguien lo canta? Fiel tú por siempre lo serás. Fiel eres tú. Vamos a encarar todas tus promesas. Todas tus promesas son sí, amén. Vamos a encararlo. Todas tus promesas son sí, amén. Salvadoroso, nos trajiste aquí. De cenizas me sacaste, ya no hay más condenación. Redentor eterno, me has dado libertad. Solo puedo decir: fiel eres tú, fiel tú, por siempre lo serás. Fiel eres tú.
Hoy vengo a hablarles. Yo quiero orar por aquellas personas que quizás han colgado su arpa, quizás han tenido el deseo de colgarlas. Hoy vengo a hablarle a tu espíritu y a decirle: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Tú no eres los que retrocede para perdición, sino de los que persevera para preservación del alma. No desmayes, no desmayes. Los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que no dejan de cantar, su fuerza será renovada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, por causa de la presencia, la fuente de fortaleza que está con ustedes. Hoy el Padre atrae el corazón de sus hijos nuevamente a Él. Hoy son reconciliados aquellos que estaban lejos y vuelven al corazón del Padre. Declaro que se levanta, se enciende nuevamente el corazón. Se enciende un fuego, se siente un amor profundo en el corazón. Y surge un cántico profundo y genuino de alabanza al Señor. Aquí está mi vida, Dios. Te adoramos, te exaltamos, tuyos somos. Viviremos para ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Hoy te decimos, Padre, confiamos que tú tienes el poder para sacarnos. Pero si aún no lo hicieres, con todo te alabaremos, Dios, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que se despierta un cántico nuevo en medio de ustedes, y que la presencia de Dios comienza a descender, y su mano comienza a actuar a favor de ustedes, y comienza a transformar cada escenario, cada lugar, cada situación que está pasando. En el nombre de Jesús, la mano de provisión de Dios te sostiene. La mano de sanidad de Dios acude a ti en el nombre de Jesús. La mano de su presencia acude y quita todo temor, toda angustia, toda aflicción se va. Por causa de que la presencia de Dios habita contigo. En el nombre de Jesús yo declaro que nada te va a separar. Nada te va a separar del amor de Dios, ni de los propósitos grandes que Dios tiene contigo. Declaro que estoy delante de una generación que va a permanecer firme, firme hasta el fin. Firme hasta el fin. Dichoso el varón, dichosa la mujer que soporta la tentación, que soporta, que no desmaya, que no se rinde, que se mantiene. Porque cuando haya resistido le espera la corona de vida que Dios tiene separado para los que le aman. Padre, te damos las gracias por hablar, por conquistar y por atraer el corazón una vez más. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. A ti te damos todo el honor, toda la honra y toda la alabanza. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Cuánto podemos darle un aplauso a nuestro Señor de gratitud? Mi iglesia, que Dios los bendiga, los guarde, que su favor, su gracia les acompañe donde quiera que vayan, que los llene de su poder para que extiendan el reino con poder en esta semana. Nos estamos viendo en el transcurso de la semana. Que Dios los bendiga, que estén bien, iglesia.